la técnica del estudio de mercado. ¿Cómo se hace? Entonces, en este momento vamos a tratarlo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que me han llegado, me han escrito, pidiéndome ayuda en referencia a este tema, al estudio de mercado. Esto debido a que a la hora de que ustedes deseen tener información veraz y tener información correcta acerca de cómo ustedes van a desarrollar en la localidad donde ustedes se encuentren o donde vayan a colocar la ferretería, quieran tener información correcta sobre los productos que van a vender, cómo está trabajando la competencia, de qué manera se está desarrollando en su localidad, qué tipo de productos se están vendiendo, a qué precio, todos esos datos los arroja nada menos y nada más que un estudio de mercado. Y por más que tengo una guía explicando todo ese tema, me hacía falta explicar una clase al respecto. ¿Quiénes pueden hacer un estudio de mercado? Un estudio de mercado no es únicamente para las personas que recién van a aperturar una ferretería. Un estudio de mercado es para el que ya tiene ferretería, porque permanentemente los datos de un estudio de mercado se tienen que ir actualizando. Es como las modas, es como las noticias que cambian diariamente. Asimismo es el movimiento del mercado y nosotros tenemos que estar actualizados con ello. Entonces no es que se hace el estudio de mercado para iniciar la ferretería y ya, me olvido del tema. No. Permanentemente hay que estar en esa investigación, hay que estar en ese estudio para que nosotros cada día vamos mejorando un poco más y obviamente puedan ir mejorando también nuestras ventas y el funcionamiento de nuestra ferretería. Entonces, iniciamos como siempre. A ver, estoy acá admitiendo personas que están entrando. Ahora sí están entrando bastantes personas. Estoy admitiendo, por eso me distraigo un poco. Ya. Iniciamos como siempre. Yo trato de darles de entrada, como inicio, el concepto. ¿Ya? El concepto de para que ustedes, escudriñando las palabras, les quede bien claro el concepto de lo que siempre vamos a tratar. Comenzamos por decir que es un estudio de mercado. Un estudio de mercado es un conjunto de acciones que un negocio ferretero ya lleva o utiliza a nivel comercial para obtener información actualizada sobre las necesidades de los consumidores. Recuerden que el protagonista más importante y más especial en nuestra ferretería es obviamente el consumidor. Y ese consumidor, si nosotros no lo complacemos, si nosotros no tenemos lo que él quiere, lo que él necesita, entonces ese consumidor pues se puede ir con otra ferretería. Puede comprar en otra ferretería, se puede ir a otro local. Y no es lo que nosotros queremos. Queremos que más bien los clientes que nos lleguen por primera vez se fidelicen con nosotros y nos sigan comprando. En fin, el estudio de mercado es ese apoyo, esa herramienta que te ayuda justamente a que tú completes la información que te falta para tú concretar. En el momento en que vas a iniciar, por ejemplo, puedes hacerlo con esos datos a manera de tú saber qué inversión, de qué manera vas a hacer la inversión dentro de la ferretería. Y si hiciste ya la inversión, si ya aperturaste la ferretería, si ya estás funcionando como negocio ferretero y nunca hiciste un estudio de negocio, entonces esta es tu oportunidad. ¿Por qué? Porque el estudio de mercado te ayuda, como ya lo dije, a todo lo que es las ventas, a aumentar las ventas, a ver el movimiento de los productos dentro de tu localidad, a ver cómo se está desenvolviendo la competencia y todos estos factores. Entonces, cuando hablamos de estudio, justamente se encarga, o la palabra estudio se refiere a esa adaptación, a ese aprendizaje, a esa manera de hacer las cosas para que nosotros podamos aprender de eso que los datos nos están dando, a analizar esos datos que el estudio de mercado nos está arrojando para nosotros poder utilizar herramientas que nos puedan servir para tener mejores condiciones en la ferretería, mejores ventas, mejor rentabilidad. Pero bien, ¿cómo o para qué me sirve el estudio de mercado? ¿Por qué es importante un estudio de mercado? ¿Para qué lo utilizo? Primero que nada, puede ayudar a definir la rentabilidad para tu ferretería. Porque en la medida en la que tú compres los productos correctos, los que en realidad se vendan en tu localidad, en esa medida tu ganancia y tu rentabilidad va a ser mejor a que tengas un producto estancado por meses o años sin término y no sale. Eso es lo que suele suceder en la mayoría de los ferreteros cuando no hacen estudio de mercado y empiezan a comprar porque les gustó el producto, porque se los dijo el proveedor, porque les recomendó el amigo, porque ellos pensaban que se podía vender, porque ellos creían que era una buena oferta, porque etcétera. Entonces, cuando es porque yo creo, eso no es una respuesta correcta para una ferretería.
tiene que tener un estudio de mercado por detrás para poder saber de qué manera va a definir esos productos que van a tener rotación. Hay productos de rotación y hay productos de alta rotación. Cuando hablamos de productos de alta rotación son por supuesto los productos que más tienen salida. ¿Quién te dice cuáles son los productos que más tienen salida? El estudio de mercado. ¿Quién es el que te dice los precios correctos a los cuales tienes que vender esos productos? El estudio de mercado. Entonces, es por eso que el estudio de mercado te ayuda a definir la rentabilidad para tu ferretería. Es la herramienta más valiosa que tú puedes tener. También a través de él te va a brindar la información sobre los cambios y el comportamiento de los clientes. No existe una mejor manera de estudiar a los clientes y de saber cuáles son esas personas que van a estar como clientes en tu ferretería que el estudio de mercado, porque a través de ciertas preguntas y a través de ciertas estrategias y técnicas que más adelante les voy a explicar, ustedes van a saber cómo es el comportamiento en su localidad del público en general. Y el comportamiento de ese público va a depender mucho de la zona donde se encuentre la ferretería. No tiene el mismo comportamiento las personas del norte que del sur, que del centro, que del oeste, que del este. No tienen el mismo comportamiento. Son muchos los factores que determinan la cultura, el lenguaje y el comportamiento de una persona. Entonces, aparte de eso, también tiene mucho que ver el sitio. Cómo está estructurada, por ejemplo, el barrio, la urbanización, las calles, la ciudad donde esté tu ferretería. Entonces, todos esos factores, todos esos pequeños detalles, te los emite el estudio de mercado. A través del estudio de mercado también, ¿para qué me sirve? Se tiene conciencia clara sobre la inversión a realizar. A ustedes no les regalan el dinero. Ustedes no se lo ganaron en la lotería. El que lo hizo, bueno, bien, vaya con Dios. Pero aquí la mayoría se ha sudado el dinero para que lo vayan a malgastar, para que lo vayan a desbaratar, para que lo vayan a mal invertir. Justamente el estudio de mercado te ayuda a que tú puedas hacer una correcta inversión de los productos que vas a comprar antes de tu aperturar. Porque el estudio de mercado, vuelvo y lo repito, es el apoyo, es el que te brinda el camino, es el que te dice qué cosas debes y qué no debes comprar. Y eso te ayuda a que tu inversión sea la correcta y a que tu inversión, por supuesto, sea la más adecuada para tener una mejor rentabilidad. ¿Para qué me sirve también el estudio de mercado? Te apoya en la segmentación del mercado ferretero. De repente, tú piensas meterte en una segmentación o piensas comprar un nicho, un tipo de nicho ferretero, en el cual no vas a tener resultados dentro de tu localidad. No va a funcionar. ¿Quién te dice si eso que tú estás pensando va a funcionar o no? El estudio de mercado. Para los que están nuevos, para los que no han venido a otras clases o para los que no se acuerden, recuerden que hablamos de nicho cuando es esa especificidad de línea de productos a las cuales nosotros nos vamos a referir. Les voy a dar un ejemplo. Cuando hablamos de mercado ferretero, hablamos de todo el compendio, ¿ya? A lo que se refiere los productos ferreteros. Cuando hablamos de segmentación, es una parte de ese mercado ferretero. Por ejemplo, productos eléctricos. Cuando hablamos de la línea eléctricos, hablamos de todo lo que es la segmentación de la línea eléctrica. Pero si yo me ennicho únicamente en lo que son, por ejemplo, accesorios, entonces voy a vender únicamente lo que son accesorios en la parte eléctrica. Y me ennicho en esa parte. O de repente puedo vender conductores, o todo lo que son conductores eléctricos, y vendo cables y todo lo que tiene que ver con la conducción eléctrica. Bueno, entonces les decía, ayuda a las ferreterías también a prosperar en el mercado. En la medida en la que tú sepas cómo trabaja la competencia, en qué lo puedes superar, qué cosas no está haciendo la competencia, para que tú la puedas hacer, en ese sentido, tú puedes prosperar en tu ferretería aplicando estrategias y técnicas de venta que te van a ayudar a elevar tus ventas y a ponerte por encima de las demás. Y eso lo haces a través del estudio de mercado. Y por supuesto, como ya les dije, todos estos factores. Entonces, ¿cómo se hace el estudio de mercado? Entonces, les decía que si se lleva a cabo esa serie de pasos que se requieren para hacer el estudio de mercado, yo les garantizo que ustedes van a tener muy buenos resultados. Aquí yo les voy a dar así, a grosso modo, cuál es el procedimiento que se hace o qué es lo que más que todo se debe tomar en cuenta para hacer un estudio de mercado. Primero que nada, se debe hacer una investigación. ¿Qué es una investigación? Es una observación profunda de algo. Es uno ver hasta qué punto algo se puede dar, no se puede dar, cómo se comporta, de qué manera está actuando. Eso es una investigación. Entonces, ¿sobre qué vamos a investigar nosotros? Nosotros vamos a investigar acerca de lo que son los productos, los clientes, que son los que llevan en su bolsillo el dinero para esos productos, ¿ya? Que son los protagonistas de nuestras ventas, y la competencia.
que es a veces el dolor de cabeza, la piedrita en el zapato de muchos ferreteros. Entonces, estos tres factores son los que principalmente se investigan en un estudio de mercado. Cabe destacar que existen varios tipos de estudios de mercado. Está el estudio de mercado exploratorio, está el estudio de mercado cualitativo, está el estudio de mercado cuantitativo, es decir, el cuantitativo se encarga únicamente de registrar números, de contabilizar, ¿ya? Mientras que el cualitativo se encarga más que todo de describir datos. Y el exploratorio se utiliza más que todo cuando uno va a ver solamente hasta qué punto llega X paso o qué cosa se puede hacer en el mercado. O por ejemplo, ha aumentado el precio de un producto, entonces nosotros queremos explorar a ver hasta dónde han llegado las ventas de ese producto a pesar del nuevo precio, por darles un ejemplo. Entonces, en este momento, nosotros como ferreteros nos conviene es hacer un estudio de mercado cualitativo, en el cual nosotros vamos a hacer un análisis profundo de cómo se está comportando el mercado para saber nosotros cómo vamos a actuar ante esa situación que se está dando en el mercado. Y tenemos como segundo paso lo que es el análisis. Una vez que ya nosotros hemos investigado y una vez que ya nosotros tenemos los pasos ya hechos, ya realizados, ya ejecutados, entonces vamos y procedemos con el análisis de esos datos. Y por supuesto la puesta en práctica. La puesta en práctica no es más que las estrategias de marketing que nosotros vamos a aplicar para poderle dar solución o hacerle frente a esa situación que el estudio de mercado nos está realizando, nos está dando ya como resultado. Entonces, vamos a comenzar primero por ver cómo es que se hace la investigación. Cuando hablamos de hacer la investigación, hablamos de esa observación profunda, ¿ya? De la cual les hablé hace ratito. Entonces, es una investigación profunda. En este caso, vamos a ver de los productos, que es el primer ítem que vamos a estudiar, los productos. ¿Qué cosas vamos a estudiar de los productos? Vamos a ver, por ejemplo, qué necesidades satisfacen. ¿Cuál es la ventaja competitiva de esos productos? ¿Cómo están esos productos en las otras ferreterías? ¿Cuál será la calidad de esos productos? La marca, el tamaño, su ventaja, sus desventajas, sus funciones, sus beneficios, todo lo que nosotros podamos saber acerca de los productos, ¿ya? En el caso de que estemos investigando un solo producto, por supuesto, se hace la observación un poco más profunda, pero en el caso de que estemos investigando varios productos, bueno, a grosso modo, se investigan las características principales de algunos productos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de qué necesidades satisfacen, hay que ver esos productos que nosotros estamos investigando, hay que ver si qué tipo de necesidades cubren dentro de la localidad donde yo tengo la ferretería. Por darles un ejemplo, si yo vendo materiales de construcción, entonces yo tengo que ver si en la localidad donde yo estoy están haciendo muchas remodelaciones, construcciones, si hay terrenos en los cuales las personas pueden comprar para construir, etcétera. Entonces, de esa manera yo tengo que ver si lo que yo voy a vender se adapta a las necesidades de las personas allí en esa localidad. Bien, con respecto a la investigación de los clientes potenciales. Hablando de clientes, lo primero que les quiero aclarar es que cuando hablamos de clientes potenciales, no son clientes compradores. Una vez que ya una persona te ha comprado la primera vez, recién allí se le puede llamar cliente. Pero si el cliente no te ha comprado, si solamente vive en la localidad y hay la posibilidad muy potencial de que te compre, se le llama cliente potencial. En marketing se le llama el buyer persona, ¿ya? Y a mí me gusta llamarlos prospectos, porque los prospectos son personas que están prospectadas, están vistas, pueden ser compradores potenciales para ti, mas no son clientes todavía. Entonces, de cualquier manera que se les llame, quiero que estén claros de que un cliente es cliente únicamente al momento que te compra. Si no te ha comprado, ese simple y llanamente es un prospecto o es un cliente potencial, más no es cliente. Entonces, ¿qué se hace en esa investigación? En esa investigación hacia los clientes potenciales se va a investigar cómo son, dónde viven, cuánto ganan, qué gustos tienes, de qué edades a qué edades más o menos está determinado el público. O sea, todo lo que tiene que ver con la localidad o con las personas que están dentro de la localidad donde va a estar tu ferretería o donde actualmente funciona tu ferretería. ¿Ya? Es muy importante estudiar a los clientes porque ellos justamente son los que van a ser atraídos hacia tu ferretería de acuerdo a esas necesidades que tú puedas cubrir en ellos, a la solución de los problemas que tú les puedas dar a ellos. Entonces, es por ello que se hace esta investigación hacia los clientes. Ahora bien, también se le hace una investigación a la competencia. ¿Por qué a la competencia? ¿Qué tiene que ver la competencia con nosotros? Bien, la competencia es la que te va a dictar a ti o te va a determinar en muchos factores cómo vas a funcionar.
Supongamos que yo estudie la competencia, veo qué precios manejan y veo que los precios que están manejando están muy altos, por ejemplo, en referencia a la media del mercado. O de repente están trabajando un precio muy bajito porque compiten con precio. Quiere decir que una ferretería que compita con precio no está dando agregado de valor ni está dando un servicio adicional al cliente. Está compitiendo únicamente con precio. Y cuando una ferretería compite con precio, recuerden que siempre se los he recomendado. No compitan con precio porque una ferretería que compite con precio baja su rentabilidad. No quiere decir que vendan caro, que asalten al cliente a mano armada, no quiere decir que le quiten el dinero, todo el dinero que lleve el cliente, no. Pero se trata de tener un porcentaje de ganancia óptimo, digno, para que ustedes puedan cubrir sus gastos fijos, sus gastos variables y todos los compromisos de pago que tengan en la ferretería. Porque no puede ser posible que ustedes estén ganando un porcentaje tan mínimo, tan mínimo, tan mínimo, que con una venta diaria ustedes no puedan resolver ni siquiera el material de limpieza, por ejemplo, para la ferretería. Entonces, tampoco así. Entonces, eso es muy importante, trabajar o investigar a la competencia, porque es la competencia la que te va a dictar de qué manera está trabajando para que tú la superes, para que tú eso que ella está brindando al cliente o que no le está brindando al cliente, tú se lo puedas brindar, tú si lo vayas a hacer y por supuesto el cliente decida a la final irse con tu ferretería o comprarte a ti. ¿Qué calidad brindan a los clientes? Eso es muy importante. Hay ferreterías que no brindan ni siquiera calidad de servicio porque no tienen buena atención, no hay amabilidad con el cliente, no hay asesoramiento. Hay personas que sí son muy amables, pero no tienen absolutamente nada de conocimiento en el área ferretera y a la hora de una asesoría correcta solución a los problemas que se les está presentando. Entonces, eso es muy importante, dar una correcta asesoría y que el cliente se sienta atendido. Cuando el cliente se siente importante, cuando el cliente se sienta atendido, ustedes van a tener la fidelización de ese cliente sí o sí. A veces, por ejemplo, los clientes llegan con dudas que ni siquiera ellos mismos saben cómo resolver. Entonces, para eso ustedes tienen que estar allí, para resolver las dudas que se le presenten a los clientes. Y, por supuesto, brindar la mayor asesoría o, digamos, darle la mejor recomendación que ustedes puedan con respecto a ese producto o a lo que ellos estén en el momento solicitando. Por ejemplo, hoy me ha llegado una cliente requiriendo pegamento extra fuerte. Ella estaba toda confundida entre lo que es el pegamento extra fuerte, lo que es el pegamento para interiores gris y lo que es el pegamento flexible. Entonces yo tuve que explicarle cuál es el funcionamiento de cada uno de esos pegamentos para que ella no estuviera comprando de más, no estuviera gastando de más y a la final ella pudiera tener solución a su problema, que es pegar la mayólica en su piso. Entonces si ella, por ejemplo, no va a pegar mayólica sobre mayólica, no es necesario que lleve el flexible. Ese es un pegamento más caro porque es un pegamento especial, porque se utiliza exclusivamente para cuando ustedes van a colocar mayólica sobre piso o sobre otra mayólica, o cerámica sobre cerámica, o porcelanato sobre porcelanato. Allí se utiliza el pegamento flexible. Del resto no es necesario. Entonces ella iba con la intención de llevarse el pegamento que prácticamente no era, porque inclusive es para una habitación. Ni siquiera necesita que sea extra fuerte. El extra fuerte ustedes saben que se utiliza para aquellas áreas en donde va a haber alto tránsito o de repente donde ustedes van a tener y saben que va a haber alta humedad. Entonces, todos esos detallitos, el cliente los valora cuando ustedes le explican, mire señora, mire señor, esto es mejor así, yo creo que es esta la pieza que se debería llevar, esto que le están indicando no es lo correcto, se tiene que llevar es esto, ya. Entonces, siempre el asesoramiento con el cliente es muy importante, es la experiencia que le brindan al cliente. Miren, un cliente puede olvidar los productos que ustedes tienen en el anaquel, un cliente puede olvidar cómo tiene decorada la vitrina, un cliente puede olvidar su nombre, un cliente puede olvidar su cara, pero un cliente no olvida la experiencia de venta que usted le puede brindar en la ferretería. Porque la experiencia de venta, eso es lo que queda en el subconsciente, eso es lo que queda grabado. Si un cliente, por ejemplo, entra, hay un olor agradable, hay limpieza, hay buena atención, hay asesoramiento, hay buenos precios y aparte de eso todavía cuando se va le dan un pequeño obsequio, así sea un caramelo, por ejemplo, al momento que se retira, esa experiencia al cliente se le va a quedar. Al momento de que ese cliente quiere decidirse por una ferretería para comprar cualquier otra cosa, ténganlo por seguro que a la primera ferretería que va a visitar es a la suya. ¿Por qué? Porque allí tuvo una buena relación y una buena experiencia de venta en su ferretería. Eso es muy importante. Entonces, el estudio de mercado, a través de la investigación, te va diciendo cómo están trabajando el resto de la ferretería.
Entonces yo veo, vamos a ver cómo están trabajando la ferretería de la esquina, la ferretería de la otra cuadra, la ferretería de atrás, la que está en el otro barrio, la que está en la otra localidad. Entonces de esa manera, si yo veo cómo ellos están trabajando, yo puedo mejorar perfectamente ese servicio. Si observo, ninguna de estas ferreterías, por ejemplo, tiene alquiler de herramientas y de maquinarias, entonces yo voy a ver si yo implemento ese negocio dentro de mi ferretería. Tengo un extra, tengo un plus, le doy un agregado de valor a mi ferretería y también a mis clientes, porque así al momento de que ellos, por ejemplo, tengan que reparar una puerta, colgar un cuadro, hacer cualquier tipo de reparación en su casa, no tienen que comprar un taladro, simple y llanamente me lo alquilan a mí. Si alguien necesita una moladora, porque tiene que cortar unos tubos nada más, y es un rato que van a necesitar cortar un fierro, por ejemplo, ya la persona no tiene que comprar una moladora. Simplemente llega a mi ferretería, me alquila la moladora y así yo tengo un ingreso y brindo un servicio que no tiene ninguna otra ferretería por mi localidad. ¿Ya? Entonces, eso como siempre les digo, es brindar un servicio adicional. Es que ustedes siempre tengan algo más que ofrecer al cliente para que no compitan con precio. Porque competir con precio, los únicos perjudicados van a ser ustedes y su negocio. Entonces, continuando, vemos por acá cuáles son esas herramientas que nos van a servir para nosotros recolectar esa información que necesitamos con respecto a los productos, con respecto a la competencia y con respecto a los clientes. ¿Cuáles son esas técnicas? Puede ser las encuestas. Ese es el primer en la lista, es la encuesta porque es lo más importante, es lo que más se utiliza. Porque a través de una encuesta nosotros podemos recolectar más información que con cualquier otra herramienta. Entonces, en las encuestas nosotros hacemos la mayor cantidad de preguntas que sean buenas preguntas. No es que se va a hacer cualquier tipo de pregunta. En esas preguntas nosotros se nos hace muchísimo más fácil a través de una encuesta luego hacer el análisis y hacer como una especie de informe de lo que nos arrojó como resultado de esas encuestas. Más adelante yo les voy a enseñar un ejemplo de cómo son las encuestas. Y no es necesario, algo muy importante que les voy a recomendar. No es necesario que lo hagan ustedes. 2, no es necesario que digan que es para un estudio de mercado. Y 3, tampoco es necesario que sean ustedes directamente quienes hagan ese estudio de mercado. Perfectamente pueden valerse de otras personas para que les ayuden con lo que es la recolección de datos. Normalmente cuando nosotros vamos a hacer ese tipo de estudio, contratamos una empresa especializada o si lo vamos a hacer nosotros mismos, por lo menos nos valemos de cualquier persona que nos apoye, un hermano, un familiar, un papá, mamá, hermanos, vecinos, el compadre, la comadre, cualquier persona que nosotros veamos que nos puede colaborar a hacer ese trabajo. Por ejemplo, cuando lleguen a la ferretería a hacer una encuesta, nos van a decir, mire, lo que pasa es que vamos a aperturar una ferretería en la esquina y estamos haciendo un estudio de mercado para ver cómo están trabajando ustedes. Obvio que no van a llegar con eso, ¿no? Pueden decir, por ejemplo, mire, somos unos estudiantes de publicidad y mercadeo de la Universidad X y estamos haciendo una investigación de mercado dentro de esta localidad con varios negocios y queremos que usted, por favor, nos responda a las siguientes preguntas. Ya, y listo. No es necesario de decirle la verdad porque el ferretero no te va a soltar toda la verdad y te va a decir exactamente cómo son las cosas si tú le llegas con el plan de que es un estudio de mercado para tú aperturar otra ferretería. Eso nadie te lo va a decir. Entonces, siempre hay que valerse de ciertas técnicas, ¿no? Y de cierto modo para uno poder recolectar los datos que necesita. Otra de las técnicas son las llamadas. A veces los números de teléfono están publicados en las boletas, en las facturas, en las notas de pedido, en el frente, en el aviso, o simple y llanamente en las tarjeticas de presentación que ponen en el mostrador, en tantas partes que ustedes pueden recolectar el número de teléfono de esa ferretería o de esas ferreterías que vayan a estudiar y lo que hacen es llamar. Llaman ustedes, ponen a otra persona a llamar, ustedes ven cómo lo hacen. Lo importante es que ustedes recolecten información de esa ferretería empezando por el teléfono y ustedes van a saber si atendió rápido, si no atendió rápido, si los dejó en visto, si colgó el teléfono, si tuvo buena atención telefónica. Entonces ya nada más allí, por esa parte, ya ustedes pueden tener mucha información. Con simple y llanamente hacer la primera llamada, ya ustedes pueden tener toda la información. Yo, por ejemplo, he llamado proveedores en los cuales hasta los he eliminado, porque no hay cosa que a mí me da más cólera y que me desespere que uno haga una llamada, 2 llamadas, 3 llamadas, 4 y les timbras 4 y 5 veces y la persona no te atiende el teléfono. Y entras al WhatsApp y la persona está en línea o de repente estuvo en línea hace 1 minuto, hace 2 minutos, pero no te responde la llamada. Quiere decir que el teléfono lo tenía en la mano, pero no te responde la llamada. Entonces, eso es un indicativo de un mal servicio por parte del proveedor. Y así como yo me desespero y de una vez agarro, llamo a otra persona para tratar de solventar en el momento mi inquietud, mi solicitud,
pues así mismo le van a hacer a ustedes. Un cliente que los llame a ustedes y ustedes no responden el teléfono al toque, pues la persona obviamente va a llamar a otra ferretería. Así de sencillo. Entonces traten de ser bien eficientes en el servicio con el cliente en todos los sentidos. En atención por WhatsApp, en atención por llamada telefónica, en atención presencial, en todos los sentidos. También pueden hacer la técnica del cliente encubierto. Cuando hablamos de un cliente encubierto es aquel que, vamos a decirlo así, por dar un ejemplo, es un cliente disfrazado. Ustedes pueden enviar, por ejemplo, a un familiar suyo, a un amigo suyo, a una persona con la cual ustedes se la lleven muy bien y bueno, le dicen, mira, vas a ir a la ferretería y vas a preguntar por esto, por esto, por esto, por esto, pregunta los precios y compra cualquier cosa. Solamente quiero saber la manera como atienden. Y ya, entonces la persona va como agente encubierto, como cliente encubierto. A mí me ha tocado, yo lo he hecho y unas experiencias han sido buenas, otras no tanto. De hecho, en el TikTok tengo el relato o la historia de lo que me sucedió en una ferretería cuando fui como cliente encubierto. Y de hecho el mismo cliente mío, el mismo dueño de la ferretería no podía creer de por qué allí estaban atendiendo, o sea, ni él mismo sabía de qué manera estaban atendiendo en su ferretería y no se explicaba por qué no habían ventas. Y allí nada más ya tenía la explicación. Sus ventas no se están dando y no hay ventas en su ferretería por la atención, porque prácticamente no hay atención en su ferretería. Entonces, es muy importante la atención con el cliente porque a la hora de que cualquiera llegue como cliente encubierto, pues pueden descubrir la manera como ustedes están atendiendo. Y también otra técnica que es muy útil y muy buena y muy cómoda y una de las más utilizadas es a través de las redes sociales. Ustedes casi todos los negocios tienen o WhatsApp Business o tienen Instagram o tienen una fanpage en el Facebook o tienen TikTok o tienen cualquier canal por el cual ustedes se puedan comunicar con esa ferretería o a ver de qué manera están trabajando, cómo se están publicitando, qué clientes están teniendo, qué proveedores están contactando. Mucha información se puede tener a través de las redes sociales. Y es la manera más fácil porque así de esta manera no tienen que molestar a nadie, ni ustedes tampoco se tienen que molestar en estar yendo ni viniendo a ninguna parte, sino que dentro de su mismo celular lo pueden hacer. Ahora bien, si esa ferretería no existe en las redes sociales, no tiene colgada fotos, no tiene fanpage, no tiene una red social donde se puede investigar, entonces esa ferretería no es competencia para ustedes. No es competencia para ustedes porque ahorita el que no esté en internet, el que no tenga presencia en las redes sociales prácticamente no existe. Entonces, como siempre les he dicho, ustedes lo primero que tienen que hacer es buscar la manera estratégica de tener presencia en las redes sociales. Sí o sí tienen que estar en las redes sociales porque eso es lo que ahorita está mandando. De hecho, ¿qué es lo primero que las personas toman en la mañana cuando se despiertan, cuando se levantan? El teléfono. ¿Qué es lo primero que las personas agarran cuando están por ejemplo, en un autobús, en una combi, en un servicio público? El teléfono. ¿Qué es lo que las personas llevan todo el día en el bolsillo y se mueren y se desesperan si se les llega a perder? El teléfono. Todo el mundo está atento a las redes sociales, todo el mundo está atento a los estados de WhatsApp, todo el mundo está atento al teléfono, a cualquiera de las redes sociales, a los reels, a los videos. Entonces, como todo el mundo está atento al teléfono, nosotros tenemos que tener presencia en el teléfono, que la gente vea qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, y si trabajamos con calidad y si trabajamos con buen servicio, pues fácilmente nos podemos ir a la cúspide, pero siempre haciendo bien las cosas. Ahora bien, también lo pueden hacer a través de compras, la investigación a través de compras. Comprando los productos pueden ver los precios que están manejando, de repente el porcentaje que le están colocando a los productos. Muchas cosas se pueden investigar a través de todas estas técnicas que yo les estoy explicando acá. Son muy útiles. Y viene ya lo que es la parte final del estudio de mercado, que es el análisis. Cuando hablamos del análisis, hablamos de todo lo que es la reestructuración, es decir, vamos a despedazar esa información, vamos a ver cosita por cosita, qué nos puede servir, qué no nos puede servir, qué dato es útil, qué dato no es útil, de qué manera me han dado las respuestas, cómo puedo a través de esas respuestas yo buscarle solución, ver cuáles son fortalezas, cuáles son debilidades, y todo eso lo vemos en el análisis que le hacemos a ese estudio que ya hemos terminado de hacer. Entonces, ¿de qué manera se hace el análisis? Primero que nada, recolectando los datos, como les estoy diciendo. Vamos a despedazar cada uno de esas preguntas y de esa investigación que hicimos. Vamos a ver cada cosita, cada punto, cada aspecto.
Vamos a darle respuesta a las preguntas iniciales. Siempre tiene que haber unas preguntas iniciales como las que les acabo de nombrar, por ejemplo, que cómo está trabajando la competencia, que de qué manera está trabajando en los precios, cómo está atendiendo a los clientes. Esas son preguntas iniciales, son preguntas que yo me hago en mi cabeza. Yo digo, pero bueno, ¿cómo estará trabajando esa ferretería? ¿Y de qué manera estarán vendiendo los productos en esta otra? ¿Y cómo estará el servicio en aquella otra? Entonces, esas preguntas iniciales, yo tengo que ver qué respuestas he obtenido a través de la investigación en esas preguntas, en esas respuestas. Quiero ver cuáles son las respuestas a esas preguntas iniciales y si las tengo y si las consigo, está muy bien. Entonces ya yo sé lo que tengo que hacer en base a ello. Y si no las tengo, entonces tengo que indagar y buscar a ver si a través de otras preguntas yo obtengo la respuesta a lo que yo necesito. También deben tener como apartado o escribir por aparte lo que son las fortalezas y lo que son las debilidades. Cuando hablamos de fortaleza, hablamos de aquellos aspectos positivos, ¿ya? Que nos pueden llevar a reforzar un poco más cualquier actividad positiva que nosotros tengamos. Y las debilidades, a muchos lo llaman defectos o lo llaman aspectos a mejorar, ¿ya? Son aquellas cositas en las que no estamos muy bien, donde las 4 patas de la mesa no están bien paradas. Le falta una patita a la mesa o a veces le faltan 2. Entonces, cuando hablamos de debilidades, es de aquellas cosas en las que nosotros estamos fallando. Algo nos está faltando. Entonces, tenemos que hacer una división, ¿ya? Ver qué es lo que en qué estamos fortalecidos y en qué estamos debilitados, en base a esos datos que acabamos de recolectar de la investigación que hemos hecho. Y por supuesto, realizar un informe de las acciones a tomar. No es un informe formal. Si son ustedes mismos en su ferretería, no es necesario que hagan un informe formal en el que ustedes coloquen la fecha y con la atención a quién y hagan una redactación profesional. No, nada de eso. Sino que ustedes van a redactar cuáles son los aspectos más importantes. De hecho, pueden hacerlo resaltando las fortalezas y las debilidades que hayan encontrado en esa encuesta o en esas preguntas o en esa investigación que ustedes hayan hecho. Esto con la finalidad de posteriormente aplicar unas estrategias para nosotros poder sopesar todo eso que nos puede afectar en la venta en nuestra ferretería. Entonces, por acá les puse un ejemplo de cómo son unas encuestas, por ejemplo, dirigidas a la ferretería. Fíjense que acá dice con el encabezado, dice encuesta dirigida a ferretería. Esto no tiene logo de nada, esto no tiene nombre de nada, esto no tiene ninguna identificación, porque la idea no es que la persona sepa de quién la va a hacer ni para qué la va a hacer, sino que simplemente responda a las preguntas. Dice, la siguiente encuesta persigue fines académicos para poder tener información basada en costos, marcas y productos de su ferretería, que son los más solicitados por sus clientes. Muchas gracias por su tiempo. Este es el encabezado que la persona de la ferretería va a leer para que le pueda responder a usted las preguntas que necesita que le responda. Entonces, por ejemplo, nombre de la ferretería. Allí la persona tiene que escribir el nombre de su ferretería. Y la ubicación, la dirección, el sector, bueno, eso no es relevante. Es relevante en el caso de que sea un estudio a una ferretería que esté demasiado o exageradamente lejos en relación a la suya. Pero si está cerca, si está dentro de la misma localidad, bueno, no hay problema porque ya sabemos que está dentro de nuestra área de estudio. Entonces, tenemos que, una de las primeras preguntas que nosotros podemos hacer es, ¿en qué porcentaje es la venta de sus productos? Ya la persona responderá en qué porcentaje está vendiendo X producto o los productos que ustedes le soliciten que responda. ¿Cuáles son los días de mayor demanda? Entonces ustedes le colocan entre paréntesis, nada más que la persona tache o coloque un check, si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Qué días de la semana vende más? ¿En qué tiempo de la semana llegan sus pedidos al almacén? Ahí pueden ser un poco más específicos. El proveedor, por ejemplo, de cemento, el proveedor de tubería, el proveedor de herramientas, el proveedor, pueden especificar. ¿Qué forma de pago tienes con tus clientes? Si tiene efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, si tiene otro tipo de cobro, si tiene billetera virtual. En fin, cualquier medio de pago, nada más que lo tache con una X o le coloque un cheque, como sea. Pero que ustedes le dejen el espacio nada más para que él rellene. ¿Cómo es la venta de materiales para sus clientes? ¿Usted tiene convenio para la venta de sus materiales? Entonces allí hay varias preguntas que son de opciones nada más. Dentro de los productos que vende, ¿qué productos tienen mayor demanda? Entonces le colocan entre paréntesis materiales de construcción, materiales de instalación eléctrica, gafitería, entre otros. Antes de adquirir sus productos de los proveedores, ¿cuáles son los de mayor importancia para su ferretería en cuanto a sus clientes? Entonces allí también le colocan varias opciones. Estos son ejemplos que yo le he dado a personas que han hecho estudios de mercado o que me han pedido ayuda en cuanto a la parte de estudio de mercado y les he dado estos ejemplos. Pero siempre se adaptan estos ejemplos a la realidad, es decir, a la manera como ellos van a trabajarlo y sobre todo que se adapte a las necesidades de la persona. Y en fin, todas esas preguntitas ustedes se las hacen al ferretero con la finalidad de que en ese sentido ustedes van a ver
cómo está trabajando, qué productos está vendiendo, qué días de la semana está vendiendo más. Y todos estos datos a nosotros nos sirven para luego saber cómo se está moviendo el mercado y de qué manera yo voy a adaptar mi ferretería a esos datos que me ha arrojado el estudio de mercado. Es importante que ustedes sepan que no solamente es un estudio de mercado para las ferreterías que recién van a iniciar. Un estudio de mercado es para cualquier ferretería que ya esté instalada, que inclusive que tenga años, pero de repente las ventas no estén lo más satisfactorias en este momento. Cuando ustedes vean que las ventas no se están dando de la mejor manera, es porque algo está cambiando en el mercado, es porque hubo algunos cambios que ustedes no estuvieron atentos. Y como no estuvieron atentos a esos cambios, no les va a quedar de otra que hacer un estudio de mercado para que ustedes puedan resolver esa situación o puedan ver en dónde está su falla o dónde está ese factor que ustedes deben reforzar o esa debilidad que ustedes deben moldear y a través de qué estrategia lo van a hacer. Entonces, me gustaría primero que nada preguntarles quiénes de los que están acá tienen alguna pregunta, si todo hasta aquí está claro, que si tienen alguna duda, si todo va bien hasta acá. A ver, ¿los escucho o los leo? No, pues está muy chévere la explicación. Hola, mi Luzma. Hola, Gladys. Clara. Bueno. Y el concepto de hacer como ese sondeo para saber qué se vende más en una ferretería, pues también pienso que eso depende mucho del sector, ¿no? Claro. Del lugar, del pueblo, de la ciudad y sobre todo el sector donde esté. Correcto. Supongamos que yo, por ejemplo, viva en un pueblito, pero mi ferretería yo la voy a aperturar en una ciudad y yo llevo la mentalidad de la manera como es la gente en el pueblo y quiero llevar esa mentalidad a mi ferretería en la ciudad. Obviamente no voy a trabajar de la mejor manera, porque yo tengo que adaptarme a esa localidad o a esa población que se encuentra alrededor de la ferretería donde yo voy a trabajar, donde yo voy a estar. Y tengo que ver de qué manera están trabajando justo en esa localidad. Cada localidad tiene situaciones diferentes, vivencias diferentes, culturas diferentes, comportamientos diferentes. Las ferreterías y los negocios en general son como las personas. Tienen como una personalidad única, un estilo. Y nosotros tenemos que aprender a ver cuál es ese estilo que más se adapta a nuestra ferretería.